Venga, pues oye, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas eh, por participar en esta primera presentación de una iniciativa que es la base de datos de morosidad del sector. Eh, en un momento en el que afortunadamente llevamos muchos años, bastantes años, donde el riesgo ha sido, pues, ha estado muy controlado, sigue estando razonablemente controlado, pero es verdad que en los últimos meses pues, empiezan a haber tensiones en términos estadísticos, por ejemplo, los niveles de actividad concursal en el sector de la construcción, instalaciones, etcétera, ha crecido porcentualmente mucho, porque partimos de un primer trimestre un 57%, pero es verdad que partimos de unas bases muy bajas. Pero sí que, por una parte, tenemos una tendencia que está ahí, por otra parte, hay un cambio en el perfil del cliente que se va a generalizar en los próximos años, pues muchos clientes históricos nuestros pues van a cesar actividad o la van a traspasar y están surgiendo otros tipos de clientes que no tienen un histórico claro y que es bueno conocer. Y además un mercado que se está, en algunos casos, también fragmentando y atomizando. Por otra parte, todos sabemos que en nuestras compañías el riesgo es la venta de crédito es una forma de generar el modelo de negocio, pero representa unos riesgos importantes. Con todo ello, siempre ha sido una demanda tradicional poder llevar a cabo una base de datos de morosidad y de gestión del recobro, pero eso requería y requiere de tres pilares fundamentales que den seguridad, ¿no? Por una parte, garantía jurídica, porque se está hablando de datos en ocasiones personales, como es el caso de autónomos. Se requiere una solvencia tecnológica importante, porque debe funcionar muy bien y requiere también enriquecimiento de datos, ¿no? Y en estos momentos yo creo que a través de ICIRED, como nos comentaba Luchi, esto lo tenemos porque ICIRED es una compañía participada por Grupo CESTE, pero también participada por NTT Data o antigua Everis, ¿no? De manera que tenemos la cobertura de datos, la cobertura jurídica y la cobertura tecnológica asentada. A partir de aquí, también la tecnología permite a todos los niveles que el intercambio de datos sea mucho más fácil, mucho más eficiente y rápido y accesible a todas las empresas. Y al final se trata de tratar de aprovechar, compartir datos para tener una mejor gestión del riesgo y evitar el mayor problema que podemos tener como empresas, que es vender a quien ya no está o está dando señales de pagar. Esta iniciativa, como ahora nos comentará Luigi, es válida, por supuesto, para quienes trabajan en formato autoseguro, pero también es válida para quienes trabajan con cobertura de riesgo, porque siempre hay una bolsa de clientes que no entran dentro de la cobertura de las compañías. Eh, Ha sido testado por varios miembros de la Junta Directiva durante los últimos meses y la verdad es que el funcionamiento, la operativa y las normas de funcionamiento que nos comentaré dicho han funcionado muy bien. Y yo, pues, poco más puedo decir. Luigi, yo también, pero Luigi es el que sabe, estará encantado de contestar al final de la presentación cualquier pregunta o contactar directamente con vosotros. Ya dejo a Luigi Názaros, el responsable de ICIRED, que es la base de datos de morosidad y gestión del recobro. Y Luigi, cuando tú quieras. Perfecto, gracias Sebastián. En primer lugar, quería dar las gracias a Sandy Mac por la oportunidad de lanzar, ¿no?, este proyecto conjuntamente y dar las gracias a vosotros por el tiempo que me vais a dedicar para la presentación de este proyecto, ¿vale? Yo soy director comercial de ICIRE. Como comentaba Sebastián, nosotros somos una empresa que se constituyó en el 2015. Nuestro socio principal es una Informa, que es la empresa de información, una empresa pública, una SB, la más grande que hay en España, NTT Data, que es la antigua Everis, que es una de las 10 empresas más grandes a nivel mundial en el sector de la tecnología, y PFS, que es una multinacional especialista en cobro y riesgo, sobre todo en el sector bancario y financiero, ¿vale? Nosotros en el 2016 lanzamos un fichero de morosidad multisectorial. Llevamos más de 8 años en el mercado y lo que hemos constituido es una base de datos que por volumen de operaciones que se están moviendo se puede equiparar al RAI, ¿vale? Que lleva más de 30 en el mercado, ¿no? Para que nos posicionemos un poquito. A partir de ahí, lo que nos dimos cuenta en un análisis que hicimos al principio del año pasado,
que al final actualmente las fuentes tradicionales de información que hay en el mercado están tratando información sobre impagos, sobre deuda, con una antigüedad mayor a 90, incluso 120 días. Entonces, ¿esto qué genera? Al final, cuando un cliente deja de pagar a un proveedor, durante estos 90, 120 días de tiempo durante los cuales esta información no saca a la luz, este mismo cliente engancha, entre comillas, ya varias empresas, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta este hueco que había en el mercado, en el fichero de morosidad de Ethereum multisectorial hemos lanzado el proyecto Ethereum Credit Service, ¿vale? Un proyecto en el cual la base principal es el intercambio de información temprana, es decir, nosotros la hemos definida incidencia de pago, utilizando una terminología más bancaria, que serían todas las facturas vencidas de menos de 90 días de antigüedad. ¿Por qué? Porque al final la información es valiosa que nos permite identificar a una empresa que está empezando a dejar de pagar a un proveedor de nuestro sector o de otros sectores y por tanto nos permite tener esta alerta, ¿no? De empezar a cambiar la relación comercial con este cliente. La base de este proyecto es el principio de reciprocidad, es decir, para poder acceder a esta información temprana de calidad es importante que haya un compromiso por parte de los participantes, es decir, quien quiera acceder a esta información tiene que aportar información de la misma calidad, ¿vale? Obviamente es clave que se actualice la información, no podemos dejar incluido en nuestro sistema de información crediticio una empresa o un autónomo que ha cumplido la obligación de pago. Y luego a partir del día 90, como esta información ya está en el mercado, al final la evolución de la incidencia de pago, al final a partir del día 90, sí que nosotros también la tratamos, porque es importante que quien consulta nuestra información sepa toda la trayectoria del cliente, ¿no? Desde el primer impago hasta la evolución que puede tener, ¿vale? Como se adelantaba antes Sebastián, nosotros tratamos información sobre empresa y sobre autónomos. El importe mínimo por ley es 50 euros. Y en el caso de las empresas, esta información podemos dejarla registrada hasta 10 años y en el caso de los autónomos hasta 5. El punto de partida del registro de la información y del cálculo de este plazo es el vencimiento de la factura, ¿vale? Otro dato muy importante que nosotros registramos el saldo cero de las empresas durante 12 meses. ¿Esto qué quiere decir? Que si una empresa ha dejado de pagar en el mes de febrero, por ejemplo, y en marzo ha cumplido su obligación de pago, si se consulta esta información en nuestra base de datos, diremos que a día de hoy esta empresa no debe nada, pero que hace un mes debía X. Esto es muy importante para que sepáis también el histórico, el comportamiento de pago que está teniendo esta empresa, ¿vale? Entonces, como os comentaba, a principios del año pasado lanzamos el proyecto, lo propusimos primero a nuestra base de datos de clientes, tenemos centenares de empresas, grandes empresas y autónomos como clientes, a la mayoría de ellos le encajó el proyecto, por tanto ya están aportando información de menos de 90 días de antigüedad. Nos sentamos con las empresas más grandes del gremio de alquiler de maquinaria, se montó un grupo de trabajo siguiendo un poquito la línea de lo que hemos hecho con la junta directiva, con algunos miembros de la junta directiva de Andimar, se definieron las normas de funcionamiento y hemos lanzado el proyecto en este sector, que lleva ya un año en marcha, ¿vale? Y las principales empresas de alquiler de maquinaria se han sumado al proyecto. Lo hemos planteado también a compañías de seguro de crédito, que al final tienen una información multisectorial y también se han sumado al proyecto. Y ahora a través de Antimac lo estamos lanzando en el sector de la distribución de materiales de construcción y tenemos también un proyecto parecido en marcha con el sector de materiales eléctricos, ¿vale? Paralelamente lo estamos moviendo también en el sector bancario y financiero, para que sepáis un poquito cómo nos estamos moviendo con este proyecto de intercambio de información temprana, ¿vale? Entrando en lo específico del sector de la distribución de materiales de construcción, empecé a hablar con Sebastián justo después del verano del año pasado
se presentó en la junta directiva de Antimafia el proyecto y le pareció interesante, y el paso siguiente fue constituir en enero el grupo de trabajo con representantes de la junta directiva de Antimac, con profesionales del sector. Tuvimos varias sesiones para definir la norma de funcionamiento del sector, es decir, qué información se iba a aportar y sobre todo cuál era el plazo de aportación de esta deuda, porque cada sector tiene su característica, ¿vale? Entonces, el análisis se hizo sobre dos vertientes diferentes. La primera es qué forma de pago tiene mi cliente y segunda, cómo tengo clasificado el cliente. Entonces, respecto a la forma de pago, se estableció que en el caso de transferencia, domiciliación, pagaré, confirmi, incluso en caso de refinanciación, esta información era muy útil aportarla a la base de datos de ICIRE, pero sí que se fue estableciendo un plazo de aportación diferente en función de la tipología del método de pago, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de transferencia, la información debería aportarse a partir del día 30, domiciliación el día 15, porque aquí tenemos un orden SEPA firmado y la seguridad de la transacción, ¿no? Está garantizada. En el caso del pagaré del confirming, el plazo sería de 45 días. Y en el caso de la refinanciación, obviamente, como aquí ya se ha refinanciado la deuda, el plazo sería más corto, de 7 días, ¿vale? Se estableció también que era oportuno aportar la información de casi todas las tipologías de empresa y que solo en el caso de la gran corporación esto fuera opcional. Como bien sabéis, aquí a los plazos de pago son diferentes, ¿vale? Entonces, con estas normas, con la regla también que os he enseñado anteriormente, hemos lanzado el proyecto. Como ha comentado Sebastián, ya los miembros de la Junta lo están utilizando, ya están subiendo información, están consultando, están testeando la operativa y a todo el mundo le parece muy sencilla, ¿no? Intuitiva cómo funcionan nuestros servicios. Y al final la idea de hoy es que conozcáis este nuevo proyecto y que os sumáis al mismo, ¿vale? ¿Qué servicio proporcionamos a quien forma parte, a quien se suma al proyecto ICIRE Credit Service? El primero, el acceso a una base de datos en la que la parte principal es esta información temprana, que actualmente no existe en el mercado, pero también al resto de información que estamos almacenando en ICIRE en los últimos 8 años, ¿vale? No solo del sector de materiales de construcción, sino de todos los sectores que están aportando, de la industria, que están aportando información a ICIRE, ¿vale? El segundo servicio es un servicio de reclamación y publicación de pagos, porque en el momento en que no trasladáis la información sobre el impago de un cliente, nosotros enviamos previamente un requerimiento de pago, obviamente con un mensaje muy amistoso, porque estamos hablando de una factura vencida alrededor de 30 días, comunicándole obviamente que en el caso en que no cumpla esta obligación de pago, serán incluidas en la base de datos de ICIRE Credit Service, que es una base de datos consultada solo por los miembros del club del 090, como lo definimos nosotros, ¿no? ¿Vale? Una vez enviada la notificación, transcurridos los 2 días, si el cliente no paga, ya lo publicamos en ICIRE, le comunicamos siempre por notificación certificada que ha sido incluido en el fichero y que en cuanto se ponga al día con el pago de su obligación dineraria, automáticamente saldrá de nuestra base de datos, ¿vale? En el momento en que la factura llega a los 90 días desde el vencimiento, ten en cuenta que hasta el día 90 esta información es de uso exclusivo de ICIRE y de las empresas que cumplan o no el principio de reciprocidad, ¿vale? Entonces, de uso exclusivo de los departamentos de riesgo de las empresas que cumplen el principio de reciprocidad que he comentado antes. A partir del día 90, cuando ya la deuda está contrastada, porque han transcurrido 90 días, a partir de este momento nosotros ya abrimos la información al mercado a través de Informa, que al final nosotros formamos parte del grupo Informa, para que esta información llegue ya al sector financiero bancario
y a todos los clientes de la industria, de las empresas que son clientes de Informa, que representan un 60%, ¿vale? Entonces, este concepto muy importante es esto, ¿no? Que hasta el día 90 es una información de uso exclusivo de los departamentos de riesgo del club para tener, ¿no? Esta primera información, esta primera alerta sobre un cliente que ha dejado de pagar o a una empresa del mismo sector o de un sector cercano. Y luego a partir del día 90 es cuando lo abrimos al mercado, ¿vale? Respecto al flujo y al intercambio de datos, esto se puede realizar online. Nosotros tenemos una plataforma habilitada, luego os enseñaré rápidamente cómo funciona. Para empresas que tienen un volumen más alto de información, montamos un sistema de intercambio vía fichero semanales, quincenales, según los acuerdos que lleguemos. E incluso las empresas que quieran automatizar estos procesos, al final tenemos un API para que se pueda conectar el RP o la herramienta que tenga cada uno para que el intercambio de datos fuera instantáneo, como os comentaba. ¿Vale? ¿Qué información voy a tener acceso cuando consulto la base de datos de ICIRE? Nosotros primero clasificamos si la información tiene menos de 90 días, definiendo la incidencia, o más de 90 si es impar. ¿Y cuántas empresas han aportado esta información? ¿Cuántas operaciones hay? ¿Cuál es la situación actual? Pero también cuál fue la peor situación de los últimos 12 meses, lo que os comentaba antes. ¿Cuándo ha sido dada de alta en ICIRE y cuándo se ha actualizado? ¿Vale? ¿Y de qué sector proviene esta información? Os damos un primer dato macro de lo que está ocurriendo con esta empresa o con este autónomo. Luego pondremos también un gráfico de la evolución, cómo ha ido creciendo la deuda, si era una incidencia que transformada en un impago, cuándo se solventó, qué hay actualmente. Y luego ya entramos en el detalle, porque dependiendo del tipo de análisis que queréis hacer, os damos un dato más genérico o un dato más específico. ¿Cuál es el sector de donde proviene la información? Nunca os vamos a decir quién es el acreedor, porque al final estaríamos incumpliendo la normativa, pero sí cuál es el sector de donde proviene la deuda, cuál es la naturaleza de esta deuda, el importe original, el pendiente, el número de factura, cuándo se publicó en el fichero, etcétera, etcétera. Y obviamente si hay varias operaciones impagadas, os detallaremos cada una de ellas, ¿vale? Para resumir las ventajas de este proyecto, al final las empresas que se suman al mismo van a tener acceso a una información temprana que no existe en el mercado y que la primera alarma, lo que os comentaba antes, ¿no? Para detectar que un cliente o un potencial cliente probablemente me dejará de pagar. Una información de calidad, porque al final cada sector ha definido su norma de funcionamiento teniendo en cuenta los matices específicos de cada sector. Es una información exclusiva porque la tenemos solo en ICIRE. Vais a tener acceso a una información sectorial. Si un cliente ha dejado de pagar a vuestro competidor y quiere trabajar con vosotros, vosotros podéis tener esta información que os permite no venderla a crédito, por ejemplo. Y no solo vais a tener una información sectorial, sino también transversal. El ejemplo, las empresas de alquiler de maquinaria, con las que vosotros compartís cliente. Entonces, si un cliente está dejando de pagar a una empresa de alquiler, probablemente, o la posibilidad de que os deje de pagar a vosotros también, son altas, o por lo menos que lo tengáis en cuenta en vuestro análisis de riesgo, ¿vale? Como os comentaba antes, nosotros no empezamos hoy este proyecto. Llevamos más de 8 años en el mercado. El proyecto ICIRE Credit Service lleva más de un año en el mercado. Y a día de hoy, solo de información relacionada con vuestro sector o sectores cercanos, ¿no? Para definirlos, auxiliar de la construcción, tenemos más de 1000 aportantes que nos han dado casi 8000 operaciones que suman 83 millones de euros y que se han aportado con un promedio de antigüedad de 52 días. ¿Vale? Estamos hablando de una información muy, muy temprana, muy útil y clave para el análisis de riesgo. Esta información obviamente sirve a una empresa que se hace su autoriesgo, ¿no? Teniendo una fuente de información como Informa
u otras que hay en el mercado, porque complementa la información sobre balance, sobre otros datos que tienen empresa como Informa, porque os vamos a dar el detalle del impago, sobre todo relacionado con vuestro sector, pero también de quien tiene una compañía de seguro de crédito. Al final, como adelantaba, como comentaba Sebastián, quien tiene una compañía de seguro de crédito, el seguro no cubre el 100% de las operaciones. Se queda siempre un 5, un 10, un 15% de la cartera de cliente que no está cubierta. Normalmente este 10-15% son las empresas donde el riesgo es más alto, porque no hay una opinión de crédito positiva por parte de la compañía de seguro de crédito, y por tanto vosotros podéis disponer de una información útil para cubrir el riesgo en este segmento de clientes no cubierto, ¿vale? Respecto a la parte de gestión del cobro, que es otra pata de nuestro servicio, al final ten en cuenta que incluyendo el deudor en nuestra base de datos, compartiendo esta información entre los miembros de ICIRE y luego abriéndola al sector financiero y al sector empresarial español a través de Informa, le estamos generando una presión financiera empresarial. Por tanto, esta empresa o se pone al día o tendrá problemas a la hora de trabajar en el mercado, ¿vale? Y además, con los envíos de las notificaciones certificadas que tenemos en ICIRE, estamos sustituyendo o complementando la acción que hace normalmente un departamento de administración o de recobro que tiene cada empresa. Y otra cosa muy importante es que estas notificaciones electrónicas certificadas, como se envían a través de un tercero de confianza, os pueden permitir también recuperar el IVA de las facturas sin pagar. En enero del 2013 hubo un cambio normativo relacionado con la ley del IVA, según el cual, con un requerimiento fehaciente, a través de un tercero de confianza, es posible empezar el proceso de recuperación del IVA. No es necesario, como antes, presentar una demanda judicial o un requerimiento notarial, ¿vale? Entonces, este es un plus que os puede ayudar también respecto a la parte de la recuperación del IVA, ¿vale? Entramos ahora en la parte de precio, analizándolo con Sebastián para que el producto fuera lo más atractivo posible y que el mayor volumen de empresas se sumaran cuanto antes al proyecto. Nosotros obviamente tenemos una tarifa específica para los asociados de Andimac y os explico un poquito cómo la tenemos montado, ¿no? La parte de aportación de deuda, con el envío de estas notificaciones que os he comentado antes, va incluida en el contrato. Es ilimitada. Entonces, para que el cliente pueda comunicar toda la información que tiene, incluso si está cubierta por el seguro. Porque al final, si con las notificaciones de ICIRE conseguís recuperar la deuda, se evita comunicar el siniestro, que alguna compañía cobran, ¿no? Por dar de alta un siniestro, o cambiar la opinión de crédito que tiene vuestro cliente, ¿vale? Y ponderamos la tarifa en función del número de consultas de NIF que se realizan durante un año. Entonces, yo tengo una cartera de clientes y de prospección de 300, tengo una necesidad de consultar 300 NIF al año, con un plan de 100 euros al mes, cubro esta necesidad. Y toda la parte de reclamación de deuda la tengo por defecto ilimitada. Que sono empresa más pequeña o tengo una compañía de seguro, por tanto necesito consultar el riesgo solo de una parte de mi cartera de clientes. Tenemos una tarifa, la tarifa número 1, que prevé la consulta de 120 NIF. El plan son 30 euros al mes o comprando un bono prepago hay un descuento y sale a 324 euros. Es decir, por menos de 30 euros al mes, al final tenéis una herramienta que os permite agilizar, ayudaros en la gestión amistosa de la deuda y cubrir vuestra necesidad total de riesgo cuando no tenéis contratado una compañía de seguro de crédito o parcial cuando el seguro no cubre estas operaciones, ¿vale? Y obviamente estas tarifas están moduladas en función del tamaño, como decía, de la necesidad de cada empresa, desde una cuota de 30 euros al mes hasta para las empresas más grandes, sentarnos y negociar vuestra necesidad para verlo, ¿vale? Y luego comparto rápidamente también la base de datos para que veáis también la operativa. Esta es la operativa para una empresa que tiene un volumen
de pocas decenas de datos al mes, que para esa empresa más grande, como os comentaba, tenemos intercambio de ficheros automatizado semanales, o para quien quiera un servicio de intercambio de datos instantáneo, tenemos el API. Esta es la plataforma de Ethereum, ¿vale? Estoy dado de alta con mi usuario. Imagina que vuestro administrativo o gestor de cobro tiene una deuda, pinche en crear expedientes, el producto lo vais a tener vosotros por defecto, por tanto este paso ya saldría en automático, el acreedor se autoguarda y no hace falta rellenarlo, establezco es una persona jurídica la que me debe dinero, nosotros estamos integrados con Informa, por tanto Informa me autorellena los campos, el único dato importante que tengo que revisar es el mail, porque al final es aquí donde deciré notifica, ¿vale? Por tanto se puede cambiar sin problema. Pongo el número de clientes, cómo se originó la deuda, porque esta es la información que van a consultar quien accede a la plataforma, un contrato de suministro, por ejemplo. Ya paso a los datos de la deuda. ¿Cuál es el IBAN? Si el deudor quiere pagar, automáticamente tendrá el IBAN para realizar, vuestro código IBAN para realizar el pago. Fecha de vencimiento de la factura, el 6 de marzo, l'importe 5.000 euro, el número de factura, esto. Le doy a añadir la factura. Ya está todo de alta el expediente. Opcional subir la factura al albarán el contrato que tengo, ¿vale? Obviamente si el deudor se opone, pone encima de la mesa que es una incidencia comercial, os pediremos todos los detalles para asegurar que la información que se publique sea veraz. Dándole a finalizar, ya nosotros empezamos enviándole inmediatamente un mail certificado al deudor. Después de 2 días, si el deudor no paga, lo incluimos en el fichero y le enviamos otra notificación. En la parte de gestionar expedientes, volviendo aquí en el panel de inicio, saldrá la relación de todos los expedientes que están, qué estado está la reclamación, si se ha enviado solo la carta, si está publicado. Obviamente aquí, como estoy en producción, no puedo darlo de alta. Y habrá 3 botones para darlo de baja si hay un pago total, si hay un pago parcial, minorar el importe publicado en el fichero o cancelarlo si ha habido algún error. Y obviamente luego me puedo filtrar, si tengo un volumen alto de expedientes, por número de cliente, por fecha, por diferente filtro que tenemos, ¿vale? Esto sería cómo dar de alta un impago en ICIRE y a través del cual para que nosotros podamos reclamarlo y publicarlo en nuestra base de datos y al mismo tiempo cómo actualizar esta información, ¿vale? Si quiero consultar si un cliente o un potencial cliente está incluido en ICIRE, pongo el NIF, le doy enviar a consultar, se genera un PDF, paso rápidamente los datos de la empresa, ¿vale? Para no compartir esta información, para que darle un poquito de confidencialidad, pero es un caso real. Esta empresa tiene una deuda de 182.000 euros, que también es su peor situación. Hay 5 operaciones. Se doy de alta la primera vez el 30 de septiembre, el 24 hoy se ha actualizado. Este es el gráfico de la información, como podéis ver, una parte tenía menos de 90 días y otra ha ido creciendo, ¿no? Porque al final han transcurrido los 90 días, cómo ha ido evolucionando la deuda. Y luego ya entramos en el detalle. Esta empresa debe a una empresa de alquiler de maquinaria casi 22.000 euros, a una empresa de vuestro sector 15.000, a una empresa con un SENAE al comercio al por mayor no especializado 12.000, aquí debe 29.000, es decir, ya os estamos dando todos los detalles sobre la información que tenemos, ¿vale? Y por último, antes de pasar luego a la parte de preguntas, porque a partir de ahora podéis preguntar todo lo que estiméis oportuno, aquí están mis datos, que además del webinar, de la pregunta que os contestaremos ahora, tenéis a disposición mis datos para llamarme, para mandarme un mail, para montar una reunión con vuestro responsable de riesgo, con quien estiméis oportuno, ¿vale?